5 de septiembre de 1970. Allende había obtenido estrecha mayoría relativa. Un diario comunista se regocijaba a su modo. Un país aturdido por la sorpresa, porque casi 2/3 de los chilenos no querían socialismo marxista. El hecho de tenerlo a un paso del poder fue un golpe para ellos. Las calles desiertas de la capital reflejaban el abatimiento de la mayoría. Allende necesitaba la ratificación del Parlamento para ser presidente. Obtuvo el apoyo de la democracia cristiana solo después de incorporarse a la Constitución un estatuto de garantías para fortalecer los derechos de las personas. Nadie confiaba en los marxistas. Al votar el estatuto en el Senado, Allende declaró que era una regla moral ante su propia conciencia y ante la historia. Pero poco después, entrevistado por el marxista francés Roger Debré, describía el estatuto como una necesidad táctica. Lo importante en ese momento, agregaba, era tomar el gobierno. Las primeras medidas del nuevo gobernante fue adquirir para su uso la mansión de un magnate en un barrio exclusivo. La hizo rodear de inmensos muros que la convirtieron en una verdadera fortaleza. Además, a los pocos meses de gobierno, su secretaria privada aparecía comprando con misteriosos recursos una segunda mansión a su nombre, el Cañaveral, en los faldeos cordilleranos. La amistad de Allende con el magnate de la prensa sensacionalista y pornográfica, Darío Samarí, alias Volpone, convirtió la ostentosa casa de este en San José de Maipo en otro lugar favorito de Allende. A cambio de su incondicionalidad, Samarí gozó de exclusivos privilegios tributarios, entre ellos un decreto de liberación de derechos para internar bienes de capital que lo benefició exclusivamente a él. Pese al estatuto de garantías, a las 2 semanas de gobierno ya el país comenzó a vivir en un clima de violencia en lugar de la prometida legalidad. 5.700 viviendas habían sido ocupadas por la fuerza ya el 24 de noviembre del año 70. Más de 1.000 predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses que siguieron. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores y en cambio se le ordenó frecuentemente reprimir a quienes pretendieron defender sus derechos usando la fuerza contra la fuerza. Un carabinero que usó su arma de servicio contra un ocupante ilegal fue sometido, según palabras del propio Allende, a sumario con mayúscula. Hubo, por tanto, violencia frecuente entre civiles que defendían sus derechos y otros que pretendían arrebatárselos por la fuerza, secuestrar a sus familias o robar animales y siembras. La policía no podía intervenir. Este clima se extendió por todo el territorio. Las víctimas iban quedando en el camino. Una de ellas, la agricultora Antonieta Maagel, vivía en esta casa. En diciembre de 1970, decenas de extremistas armados la asaltaron sin que nadie acudiera en su auxilio. Después de vejarla y violarla, la encerraron y saquearon la morada. Desde esta ventana, la desesperada mujer miró por última vez lo que era suyo y se quitó la vida mientras el saqueo proseguía. Entre tanto, el ministro de Agricultura, Jacques Scholl, sostenía que había tranquilidad en los campos y prometía que Chile no solo se autoabastecería de alimentos, sino que pasaría a ser gran exportador de ellos. Los campesinos en un comienzo creyeron cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. Al mismo tiempo, el armamentismo ilegal comenzó a organizarse con toda impudicia e incluso bajo el disimulado amparo del gobierno. El comandante Pepe, jefe del MIR en Panguipulli, lo declaraba así en entrevista de televisión transmitida por el canal 13 de Santiago. Pese a que los tribunales despacharon contra él órdenes de aprehensión por sus asaltos a mano armada, el ministro del Interior, José Toá, encargado por la ley de hacer cumplir esas órdenes, hacía caso omiso de ellas. Con ocasión de su visita a Panguipulli, el comandante Pepe, encargado reo y con orden de detención pendiente, lo fue a despedir en persona. Cerca de él había incluso un carabinero. Interpelado otro ministro de Allende sobre el armamentismo ilegal, declaraba: se habla de un comandante Pepe y de un fondo donde existiría una escuela de guerrillas, pero no podemos hacer nada porque no se nos indica qué fondo es. Un diputado socialista, Pedro Jáuregui, que confirmó las denuncias de la oposición sobre grupos armados y los acusó de violencias y asesinatos, fue suspendido de sus derechos por la directiva del partido en el cual militaba también el propio Allende.
La violencia iba dejando más víctimas en los campos. Las balas cegaron las vidas del joven Juan Millalonco, ultimado por elementos marxistas. El pequeño agricultor Rolando Matus, que defendía a un vecino contra una banda armada. Del capataz Domingo Soto, que quiso atravesar un cerco de ocupantes ilegales para llegar a su casa. Del universitario mirista Jorge Fernández, a quien le estalló una granada en el bolsillo mientras hacía trabajos voluntarios en el sur. Del enólogo Gilberto González, asesinado por un grupo mirista que asaltó su casa en Rancagua, y de muchos otros. Escenas como estas se hicieron frecuentes en los campos chilenos. Los carabineros tenían prohibición de actuar, salvo para impedir la autodefensa de los asaltados. La violencia llegó pronto también a las ciudades. Ya a comienzos de 1971, brigadas de choque constituidas por elementos contratados por el Ministerio de la Vivienda atacaron a una manifestación pacífica de estudiantes universitarios que protestaban en las calles contra el intento de la Unidad Popular de impedir un plebiscito en la Universidad de Chile. Y también atacaron a otra marcha estudiantil convocada para defender al Canal 13 de televisión de la Universidad Católica, que era objeto de la persecución oficial. Hubo violentos enfrentamientos en las calles con numerosos estudiantes heridos. Pero el marxismo necesitaba concientizar a la población. Usó para ello el poder económico que le daba el gobierno y la millonaria ayuda de los países socialistas. Desde luego, la vieja maquinaria gráfica de la imprenta del Partido Comunista fue súbitamente reemplazada por una moderna y dotada de los mayores adelantos tecnológicos donada por el gobierno títere checoslovaco. Se imprimió propaganda marxista en cantidades fabulosas. Sin embargo, el decano de la prensa chilena, el Mercurio, sufrió la confiscación de toda su documentación contable. Además, se prohibió publicar avisos fiscales en diarios no marxistas. Entre tanto, los diarios La Mañana de Talca y El Sur de Concepción eran violentamente usurpados por elementos gobiernistas sin que nada hiciera la fuerza pública por evitarlo. El Partido Demócrata Cristiano denunció a comienzos de 1971 que el gobierno controlaba 8 de 13 diarios de la capital, el 70% de las radios y la única estación de televisión de alcance nacional. Después de controlar los principales estudios cinematográficos y la distribución de películas, la Unidad Popular importó masivamente cintas de procedencia soviética y cubana. Directamente desde Moscú o a través de La Habana, se transmitía el mensaje de violencia y fanatismo que el Kremlin había diseñado para convertir a Chile en otro satélite. Estos noticiarios de propaganda que se encontraron en la residencia presidencial de Tomás Moro muestran el empleo de armamento similar al que repartían los grupos gobiernistas a sus bases. Ametralladoras .30, cohetes tipo Katiushka, máscaras antigases. Estará dispuesta, cuando la reclame cualquier causa, a seguir el camino de tantos cubanos. El compromiso de tener la mano dispuesta para el arma cuando llegue el momento y tener el corazón puesto en la patria socialista. Solo tenemos un ideal, luchar por Cuba, por libertad. No somos uno, no somos dos, tanto un pueblo, otro bien, salvar a Cuba es nuestro deber. Algunos marxistas chilenos aprendieron la lección de violencia. En 1971, Allende había indultado a más de 40 extremistas de izquierda anteriormente procesados por la justicia. Ya en abril cayó la primera víctima de ellos, el carabinero Tomás Gutiérrez, en un asalto a un supermercado. Y con la propia metralleta que le robaron, asesinaban 2 meses más tarde al ex vicepresidente y ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic. Pero la prensa del gobierno pretendió culpar a la oposición. Pero los lazos del director de investigaciones, Eduardo Paredes, con los asesinos, fueron acreditados en el propio Congreso Nacional. Esto obligó a Paredes, que inicialmente había protegido a los asesinos, a procurar callarlos por todos los medios. 2 de ellos fueron muertos antes de ser capturados. Un tercero escapó. El gobierno quiso tender una cortina de humo y fabricó apresuradamente un complot de la oposición, diciendo que el asesinato de Pérez Sujovic era parte de él. Las fotografías
fueron falsificadas por la propia Oficina de Informaciones de la Presidencia. Los bultos habían sido pintados en ellas, como después comprobaron los tribunales. El restante asesino de Pérez Sukovich, Heriberto Salazar, sabiéndose condenado a muerte por sus camaradas, quiso vengarse de Paredes, que los había traicionado, y perpetró un solitario asalto a investigaciones en su busca. En la batalla mató a 3 detectives. Luego hizo estallar una carga de dinamita que llevaba consigo y que lo despedazó en la puerta del cuartel. Entretanto, el ministro de Economía, Pedro Buscovich, había descubierto la panacea. Si tantos chilenos no tenían suficiente dinero, ¿por qué no fabricar más dinero? Para evitar las alzas de precios, se decretó la congelación de ellos. Y para remediar la escasez, se compró en el exterior todo lo que podía faltar. En un año, se gastó casi la totalidad de las reservas de dólares que había al asumir Allende. Luego se emprendió la incautación de industrias. Hubo trabajadores que se opusieron, pero fueron despedidos. A todo esto, la abundancia prometida por Schoenzoll en los campos no llegaba, ni los campesinos recibían tierras. La protesta no demoró. Ellos querían ser propietarios y no esclavos del Estado. Algunos ni siquiera querían reforma agraria. La violencia arreciaba. El modesto agricultor Raúl Quesada Moreno fue brutalmente asesinado a palos por elementos marxistas al defender su reserva de la usurpación. Una viuda y 8 hijos lo lloraron. La escasez de alimentos llegó pronto a las ciudades. Aparecieron las colas para adquirir artículos esenciales. Un humorista comentó a fines de 1971 que el tránsito al socialismo había que hacerlo en fila india. En ese clima de violencia y escasez llegó de visita a Chile el primer ministro de Cuba, Fidel Castro. Maestras comunistas enseñaban a sus alumnas el himno cubano. Las banderas chilenas no se veían por ninguna parte. Castro pidió una. Solo las había soviéticas y cubanas.